Muchas gracias, familia. Sé que hace mucho calor. Voy a intentar ser breve. Se los prometo. Abrí tu Biblia, por favor. Busca Génesis, capítulo 18. Perdón, capítulo 15. Versículo 1. Buenísimo. Dice así: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Me impactó mucho este pasaje porque, repasando la historia de Abraham y de su hijo Isaac, dice que este es el momento en el que el Señor le promete a Abraham un hijo. Y me llamó la atención que de repente dice que el Señor habla a Abraham en visión y comienza a decirle cómo él iba a premiarlo, cómo él iba a bendecirlo de una manera que iba a ser realmente en sobremanera grande, dice, como si vos no te pudieses imaginar. Y en esta conversación entre Dios y Abraham es muy llamativo para mí la respuesta de Abraham. Cuando me puse a pensar dije, claro, Abraham, por lo que está escrito y conocemos de su historia, dice que era un hombre que tenía riquezas, que era un hombre que tenía muchas cabras, muchos camellos, que tenía gente que trabajaba para él, siervos. Era un hombre realmente que se había enriquecido, que Dios lo había enriquecido. De hecho, venía de una batalla, de haberse encontrado con el sacerdote Melquisedec, habiéndole dado los diezmos de todo lo que habían ganado en una batalla contra algo así de unos 5 ejércitos. Y el Señor le dice: bueno, Abraham, la verdad es que yo te voy a bendecir de una manera que vos no te imaginás. Y yo me lo imagino a Abraham en aquel momento diciendo, de hecho fue su respuesta: Señor, ¿qué me vas a dar? Pensá por un momento si fueses Abraham y hoy no tuvieras o no tuvieses ningún tipo de necesidad. Y Dios te dijera: te voy a bendecir, te quiero bendecir y lo voy a hacer de una forma en la que vos no te imaginás. Inmediatamente lo que sucede es que uno empieza a pensar, bueno, si yo tuviera todo, ¿qué podría Dios darme? Así que preguntarle al de al lado y decirle, ¿qué deseas? ¿O qué te gustaría que Dios te regale? ¿O con qué te gustaría que Él te premie? Porque la palabra ahí es que Él lo iba a premiar, galardón es premio, ¿no? Pregúntale y que te conteste, decirle, ¿qué deseas?
Es una pregunta muy amplia, ¿no? Hay algunos que inmediatamente sacan la lista de supermercado. Bueno, yo quiero la casa, la Hilux, la pileta al fondo, que tenga 3 metros, pero no sé nadar, pero no importa, que tenga 3 metros de profundo. Para este verano quiero la pileta, quiero el quincho, quiero una parrilla de 3,50 metros para hacer chinchulines, no me importa, pero quiero esa parrilla y quiero esto y me encantaría aquello. Y quisiera ser un profesional, quisiera, deseo. Todas estas cosas son las cosas que podemos decir, claramente. ¿O acá hay alguien que haya confesado un deseo bastante turbio? No, claramente. Pero estas son cosas que podemos decir con confianza a nuestros hermanos, amigos. Pero ¿sabés qué? Una cosa es el deseo, otra cosa son los sueños, y algo muy distinto es hablar de propósito. Para este hombre que lo tenía todo, que era rico, que tenía fama, que tenía tierras, que tenía camellos, no me imagino teniendo camellos, pero en aquel entonces era un sinónimo de mucho dinero. Como si fueras acá un argentino, tendrías vacas, serías claramente alguien adinerado. Este era Abraham, que no le faltaba nada. Y cuando Dios dice que iba a bendecirlo, él inmediatamente le dice: Dios, ¿pero qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar que no tenga o que no me hayas dado ya? Y él le dice: ¿sabes que todos estos años he caminado y no tengo un hijo? No me has dado prole, dice. Y encima, pensando Abraham ya el día que él dejara esta tierra, ¿quién iba a heredar por él? Dice que iba a ser, ¿quién? Ese Damaseno, dice, como diciendo, mi mayordomo. Tanta riqueza acumulada, tantas tierras acumuladas, tantos camellos, tantas vacas, tanto dinero, para que heredara un desconocido. Esa era la mayor carencia en aquel entonces de Abraham. Y ahí es donde viene la promesa de Dios sobre su vida. Inmediatamente el Señor responde. Volvamos ahí a las Escrituras y dice: mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Punto. Al versículo 4, ese punto, a mí me da la impresión de como que hubo un momento, un silencio. No es clara la Escritura con eso, pero el versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es una historia realmente muy conocida para nosotros, así que no vamos a leer mucho más para no hacerlo tan largo, pero es una historia realmente atrapante porque en esa relación entre Abraham y Dios ocurre algo que a mí me llamó tan fuerte la atención. Creo que todos los que la leímos por primera vez habremos quedado impactados como el mismo Dios que le promete el Hijo, incluso en su vejez, cumple esta palabra, cumple esta promesa para luego de alrededor de 30 años se creía que tenía Isaac, cuando el Señor le dice: bueno, Abraham, ese hijo, ese tuyo único hijo, quiero que lo sacrifiques. Quiero que me lo entregues. Y acá es donde la historia empieza a hacernos cortocircuitos, porque de repente Dios se volvió un tirano. De repente Dios se volvió alguien que te dio el caramelo y en el mejor momento, como cuando estás por ahí comiendo la hamburguesa y ese último triangulito que lo guardaste, que tiene todo. Tiene la mayonesa, que tiene el queso, que tiene el bacon. Te lo estás y el Señor dice: ese lo quiero. Sé que por ahí no es el mejor ejemplo, pero llegó un momento en el que eso que era el deseo del corazón de este hombre fue lo que Dios le pidió. Algo que Él mismo le había otorgado.
Y fíjense, como dijimos hace un momento, la diferencia entre los sueños y los deseos, distinto del propósito. Los sueños es algo que alguien anhela de forma idílica. Hay gente que tiene muchos sueños respecto de lo que le gustaría hacer alguna vez o que alguien le dijo y solo sueña. En la Biblia tenemos la historia de José, de alguien que tenía sueños futuros de quién él iba a ser y él lo contaba con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque él soñaba y los hermanos lo menospreciaban, incluso además por una actitud probablemente muy arrogante de su parte. Imagínate que venga alguien acá de nosotros a contarnos, hermanos, saben que tuve un sueño y soñé que todos ustedes se iban a postrar adelante de mí, delante mío, y que el sol y que la luna también se postraban delante mío. Qué lindo, ¿no? Que alguien venga y te cuente ese sueño, que tu hijo, que tu hija, que tu primo te diga, che, no, ¿sabés que soñé que voy a tener una empresa y todos ustedes van a ser mis empleados? No vamos a ser parte de la empresa. No, van a ser mis empleados. Eso generaba mucha controversia, mucha riña entre los hermanos de José, tal es así que terminan vendiéndolo a Egipto. Eso era un soñador, ¿no? Es otra historia, pero él era un soñador, alguien que soñaba y veía algo lejano que tal vez podía cumplirse o tal vez no. Ahora, un deseo es algo que tiene un poco más de peso en la vida de alguien. Un deseo por obtener algo puede motivar a las personas a ir detrás de eso. Los sueños solamente es algo que alguien dijo alguna vez, yo soñé o sueño con algún día conocer las Islas Maldivas. Pero bueno, sueño con eso, como que suceda, que de alguna manera alguien venga y te diga, acá tenés el pasaje directo a las Maldivas. Eso es un sueño. Ahora ya un deseo por algo, conseguir algo, o tener algo, o ser alguien, ya es otra cosa. Porque el deseo es, de alguna manera, el combustible para muchas cosas. Es lo que te va a motivar a esforzarte para buscar un trabajo o generar un ingreso extra, para ir almacenando, para ir guardando, para que llegue el día que ese sueño se convierta en realidad. Y ese viaje a las Maldivas se cumpla. Así llegues y vuelvas y tengas un choclo de tarjeta de crédito así. Llegué, lo cumplí, era mi deseo y lo cumplí. Eso es un poco más algo relacionado al deseo. Que en algunos casos, para mucha gente, el deseo genera mucha frustración. Porque en el caso de Abraham, ya un hombre venido en años, él le dice, Dios, me lo diste todo, pero no me diste descendencia. La verdad que lo que puedas darme ya no necesito nada. Solo quiero que sepas que eso que es un deseo ya se volvió para mí algo inalcanzable, algo ya en lo que ni siquiera lo considero, porque no está dentro de mis posibilidades. Ya ni siquiera soñaba probablemente él con ser padre alguna vez. Y ahí es donde Dios aparece y hace, como dice el Salmo, que Él cumple los deseos del corazón. Como todo padre amoroso, salió al encuentro de Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Bueno, eso te voy a dar un hijo. Era el deseo del corazón de este hombre. Era el deseo que ya había visto prácticamente esfumarse a través de los años, porque ya no era una posibilidad, no solo para él, sino para su esposa. Ya también una mujer muy grande, alrededor de 90 años, que dice que cuando el Señor mandó unos ángeles que le hablaron respecto de esto, ella se rió, casi como, ¿qué va a pasar? Sí, claro, yo con 90 años. Esa era la situación. Un hombre con un deseo profundo, satisfecho en todas sus necesidades, pero con una carencia muy profunda. Y un anhelo en su corazón que solo Dios pudo suplir. ¿Y aquí quiero llegar con todo esto? Muchos de los jóvenes que estuvieron ese fin de semana, a muchos de ellos se le habló respecto de su propósito, de su destino. Tranquilos, no vamos a llamar a nadie para que venga y que lo diga. Siempre es una pregunta que genera un poco de incomodidad. Bueno, sí, no sé.
si creo en eso, creo en lo que me dijeron, porque yo siento que voy para otro lado. Hablar de nuestro propósito siempre te pone en conflicto. Hasta que estás convencido de ello, hasta que te aferrás a esas palabras, siempre te va a poner en un conflicto. Porque por un lado a veces no es lo que deseas, pero vos decís, bueno, pero yo voy para acá, a mí me gusta esto, ¿cómo mi propósito no tiene que ver con esto? Sí, sabés que muchas veces sí, pero acá hay algo que cambia la ecuación y espero puedas entender lo que intento transmitirte hoy. Cuando el Señor salió al encuentro de Abraham a cumplir el deseo de su corazón, luego de 30 años en los que él compartió con su hijo ese deseo hecho realidad, el Señor de repente un día le dice, quiero que me lo entregues y que lo sacrifiques. Se me ocurre pensar que quizá Abraham se habría olvidado de algo. Porque el Señor cuando le promete el hijo, no solo le promete el hijo, no solo le dice, te voy a cumplir el deseo de tu corazón, sino que acá comienza algo que empieza a desenvolver el destino profético de ese sueño, de ese deseo de Abraham, que él ni siquiera imaginaba. Para él un hijo solamente era tener eso que le faltaba. Tener eso que tanto anhelaba para que alguien pudiera heredar por todo lo que él había trabajado, por todo lo que él había peleado. Pero el Señor le dice, te voy a dar un hijo, vas a tener mucha descendencia y en la 4ª generación van a terminar 400 años presos de una nación que los va a oprimir, pero yo después lo voy a liberar. Yo me imagino a Abraham solamente pensando, me va a dar un hijo, me va a dar un hijo. El Dios que me habló, el Dios que me sacó de la tierra de mis padres, me va a dar un hijo. No pensando quizás todo lo que eso iba a implicar para él. 30 años disfrutando el regalo de Dios, ese deseo de su corazón concretado, siendo algo que poder abrazar, alguien en quien proyectar todo lo que él tenía, de repente un día tenía que entregarlo. Tenía que sacrificarlo al mismo Dios que se lo había dado. No quisiera estar en los zapatos de ese hombre. Pero la Escritura dice que él se levantó temprano una mañana, le dijo a Isaac, vení, agarrá, buscá un poco de leña y acompañame, vamos a buscar dos cabritas ahí. Y le dijo a algunos de sus siervos que los acompañara. En ese camino llegó un momento que le dijo a los siervos, bueno muchachos, ustedes se quedan acá, esto es entre el pequeño y yo, pequeño ya de 30 años, ¿no? Vamos. Llegó el momento en que había que entregarlo. Ese deseo, ese sueño que era para él, que había sido concretado, de repente había que sacrificarlo. ¿Sabes por qué? La Escritura es clara y es la lectura simple. Es, bueno, sí, el Señor es una figura del Maestro porque después apareció, dice, un becerro ahí entre las ramas y el Señor le dijo, detené tu mano. Toda esa parte muy profunda ya la conocemos, pero acá hay algo que es clave. ¿Sabes que este deseo y este sueño de él no podía convertirse en el propósito al cual el Señor le había confiado a menos que él estuviera dispuesto a sacrificarlo? Y esto es lo que distingue a un sueño, a un anhelo, a un deseo de un propósito. Pero mi sueño es convertirme en el desarrollador más grande que el mundo haya conocido en la tecnología. ¿Eso no es un propósito? Eso es un sueño, eso es un deseo que solo puede convertirse en un propósito si estás dispuesto a sacrificárselo al mismo que te lo dio. Pues sí, bueno, ¿de dónde sacás esto? Te voy a dar otro ejemplo rápido. ¿Recordás la historia de Samuel? Una mujer que año tras año iba con su marido a presentar ofrendas al tabernáculo en las fiestas de Ascensión y que su oración era cada año la misma.
Un hombre que tenía 2 esposas, que uno le había dado hijos y otra no. Otra vez el hijo, ese deseo de Dios, por favor, solo te pido que me permitas concebir un hijo. Año tras año. Hasta que dice la Escritura que un día su oración, incluso estando el sumo sacerdote ahí a unos metros de ella, viéndola de una forma muy despectiva, un hombre que había perdido completamente el entendimiento, la vio y dijo, digiere tu vino, como considerándola ebria, porque dice que ella lloraba y balbuceaba y su oración era con el Señor, por favor, dame un hijo y yo te lo voy a consagrar y te lo voy a dedicar. Esa oración fue la que cambió o lo que de alguna manera activó el obrar de Dios. Cuando ella dijo, yo solo quiero poder concebir, yo no puedo imaginar lo que eso significa. Como hombre, biológicamente, me cuesta poder concebirlo. Y creo que las mujeres entenderían muy bien lo que esto significa, las que tuvieron la oportunidad de ser madres, cuando uno dice, solo quisiera poder dar a luz vida. Solo dame ese regalo y yo te prometo que te lo voy a dedicar. Esa fue la oración de Ana. Señor, desde antes de que la concepción existiera en ella, ese sueño, ese deseo ya estaba consagrado al Señor. Dice que el Señor le concedió el hijo y que ella lo entregó al templo una vez que fue destetado. Antiguamente el destete de un bebé se consideraba que estaba entre los 4 y los 7 años aproximadamente. Así que imagínate esa madre durante unos 5 o 6 años criando a este niño, sabiendo que llegaba el momento en el que iba a tener que entregarlo. Porque esa había sido su promesa para con Dios. Y para los que conocen la historia y los que no, ese joven después se transformó nada más y nada menos que en el último juez de Israel. Juez, profeta y sumo sacerdote. El que ungió al primer y segundo rey de la tierra de Israel. El significado de la vida de ese niño era tan importante o tomó tal relevancia que la madre no hubiera pensado jamás cómo algo que era solo un anhelo o un deseo para ella podía llegar y tener semejante nivel de alcance. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Y chicos, escúchenme por favor. Para todos los que le han hablado de su propósito o todos los que crean que tienen un deseo fuerte de ser alguien, no se trata solo de entender en quién te gustaría convertirte. Porque la diferencia entre un propósito cumplido y un sueño alcanzado es el estar dispuesto a sacrificarlo y consagrarlo a nuestro Dios. No alcanza con desearlo. No alcanza con desear ser alguien. No alcanza porque la gente y las personas que no tienen a nuestro Señor fuera de este lugar han alcanzado muchísimas cosas. Muchísimas. Lo que se te ocurra, el avance, el desarrollo de las sociedades, grandes políticos, grandes figuras de la historia, los premios Nobel, como la cúspide del mayor premio y reconocimiento que alguien en la historia pudiera recibir, hombres que han sido condecorados a lo largo de los años por reyes, por presidentes, por honor en batalla, por haber dado la vida o sus hijos. Todas estas personas hicieron cosas increíbles. Y llegaron a completar probablemente y a cumplir sus sueños. Llegaron a alcanzar esos deseos que tenían. Pero te puedo asegurar que todo aquel que no consagró su vida a Dios murió insatisfecho. Porque lo que le da sentido a nuestra vida y a eso que vos querés ser, no es el hecho de convertirte en alguien. El ser humano se siente completo solamente cuando tiene concepción de que está en una obra que es mayor que sí mismo.
Cuando vos sabés y entendés que lo que estás haciendo te trasciende tu vida, tu legado, lo que vos hacés, lo que vas a dar, por lo que te vas a esforzar, por lo que te vas a levantar cada mañana, solamente tiene sentido cuando entendés que eso debe trascender. Y el único que hace eso con nosotros es nuestro Señor. El que convierte nuestros sueños en propósitos es nuestro Señor. El que hizo del deseo del corazón de Abraham de querer ser padre el propósito de un hombre que fue padre de multitudes fue nuestro Señor. El que hizo del deseo del corazón de Ana en convertir a ese hijo en el último juez de Israel, sumo sacerdote, profeta, quien ungió a los 2 reyes tal vez más importantes de Israel, fue nuestro Dios. Tenemos una gran diversidad dentro de esta familia. Tenemos personas que han alcanzado cosas que tal vez yo desconozca completamente. Quizás vos has logrado cosas que el que está al lado no tiene la menor idea. No tiene idea de cuáles son tus deseos más profundos, en quién te gustaría convertirte, en tu deseo de tal vez querer ser una persona diferente, o llegar a ser alguien, o conseguir algo, o dejarle algo a tus hijos. Todo eso es alcanzable en este plano, en la tierra. Pero lo que va a hacer que eso que vos deseas se transforme en un propósito y que trascienda, eso solamente puede hacerlo nuestro Dios, y hay una manera de hacerlo, y es consagrándolo, sacrificándolo. Estar dispuesto a entregarlo al mismo que te lo regaló. Vos decís, no tiene sentido, tiene más sentido del que te imaginás. Vos sabés que cada vez que traemos nuestra ofrenda, nosotros no estamos dándole nada a Él, porque todo lo que tenemos es Él quien lo provee. Él es el que hace salir el sol cada mañana. De lo que tenemos, como está escrito, te damos. Por lo tanto, no hay nada nuevo en nosotros para Él. Entonces, ¿cómo? No encuentro la lógica de esto. Sí, tiene mucho sentido, porque es el mismo que te lo dio, el que está esperando que estés dispuesto incluso a sacrificar eso que Él te dio, para que solamente estés sujeto a sus planes y a sus propósitos. Podría mencionarte muchos casos más en las Escrituras. La belleza de una mujer como Esther se volvió un propósito que libró a una nación de la muerte cuando ella tuvo conciencia de que su propia belleza que Dios le había dado tenía un objetivo más grande que solamente ser alguien bella. Era llegado el momento poder estar al lado del rey y convencerlo de que le perdonara la vida a todo el pueblo. Solo por darte otro ejemplo, el apóstol Pablo, un hombre que tenía todo, de lo que vos te puedas imaginar, o lo que en aquel momento era valioso para alguien, ser ciudadano romano, ser letrado, ser alguien alfabetizado, saber leer lo que hacía este hombre, quién era, lo que había alcanzado. Dice que era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Todos los rangos que te puedas imaginar, el apóstol Pablo los tenía. Y si no recuerdo mal, él a los filipenses le dice, todo eso, si alguien cree que tiene algo de qué jactarse, ¿saben qué? Yo esto, pero todo eso lo tengo por basura, por conseguir ganar a Cristo, al Señor. Todo eso que Dios mismo le había permitido poder alcanzar porque iba a ser el instrumento para poder llegar a los gentiles, era lo que él había ya sacrificado. Y estaba dispuesto a renunciar a todo eso solamente por conseguirlo a Él. Espero que puedas entender lo que te estoy diciendo. Porque detrás de los deseos, detrás de los sueños, hay algo que lo que los impulsa es el mayor engaño de toda nuestra vida y es nuestro propio corazón. Eso que te hace creer
que es por ahí. Sí, lo que tenés que hacer es por ahí, pero no te olvides que para que eso tenga propósito y sentido en el reino de Dios, tenés que estar dispuesto incluso eso a sacrificarlo. Incluso tu llamado, incluso eso tenés que estar dispuesto a sacrificarlo. Juan el Bautista, un hombre que sabía que su tiempo había terminado, un hombre que sabía quién era. Dice que era el Elías que iba a profetizar y a preparar el camino para la venida del Maestro. Y cuando lo vio, inmediatamente a todo el pueblo le dijo: gente, ese es. Yo ya no tengo nada que ver acá. Todo lo que yo hice era para preparar el camino para ese. Él es. A él tienen que seguirlo. Un hombre que había entendido el sentido de su llamado, de su propósito, para que cuando llegara el momento estar dispuesto a dar un paso al costado. Los profetas, profetizando hasta 600 años antes de la venida del Maestro, quién iba a venir y lo que iba a suceder, los trataban de locos. Me encanta usar esta referencia. Imagínate vos, pensalo, por un minuto. Si el Señor hoy te dijera y hablara a tu oído con la voz más audible que jamás pudiste escuchar, que estremece todo tu interior, te dice: lo que vos vas a decir a toda esta ciudad va a suceder de acá a 600 años. Ni tus nietos lo van a ver. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Si el propósito de tu vida es declarar cosas que no van a suceder en décadas y el único objetivo es que quede registro de que Él alguna vez lo dijo, de que Él es fiel en su palabra, que Él no maneja los tiempos de los hombres. Pensalo. ¿Qué harías? Si el Señor te dijera: lo que vos estás haciendo no va a tener reconocimiento. No solo que no va a tener reconocimiento, tu familia no te va a querer creer. Van a pensar que estás loco, te van a aislar, te van a perseguir, te van a querer matar como a Jeremías. Las declaraciones de estos hombres trascendieron generaciones, porque entendían que su llamado y su propósito no tenía que ver con su realización personal. El sueño, el deseo, para que se transforme en propósito, tenemos que estar dispuestos a sacrificarlo. Puede que lo tengas, puede que no, puede que lo sepas, que te lo hayan dicho, que no creas en eso, que solamente tengas la idea de algo que querés ser. Porque como muchos de los personajes en la historia bíblica no eran conscientes de lo que estaba sucediendo y cómo Dios movía los hilos a lo largo de la historia. Hablamos de propósito porque lo vemos en retrospectiva, pero ellos simplemente eran hombres que obedecían a Dios. Muchos de ellos no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo, solo obedecían. Y puede que seas como esta Ana, que le pide al Señor y le pidió al Señor que cumpliera su deseo sin tener la menor conciencia de a quién ella iba a engendrar. Pero desde antes de que fuera engendrado o concebido siquiera, ese niño ya había sido consagrado al sacerdocio. Había transformado un deseo en propósito. Había hecho de su frustración más grande, de su anhelo más profundo. No le pidió más riqueza, no le pidió tener otras cosas, tener más camellos, más tierras, más sirvientes. Deseaba eso, poder engendrar, traer vida, poder perpetuar su legado en alguien. Y desde el principio, desde antes que fuera concebido, ya había sido consagrado al sacerdocio. Eso es lo que nos distingue de aquellos que logran hazañas en el mundo. Eso es lo que nos distingue de personas que alcanzan objetivos fabulosos que todos admiramos. Los premios Nobel, las medallas olímpicas.
Pensalo, por un segundo, pensalo. Tener tu vitrina llena de medallas olímpicas y lo más triste es que cada 4 años tenés que volver a pelear porque si no alguien te roba el primer puesto para que a lo largo de la historia solamente tal vez te recuerden tus tataranietos que yo tuve un bisabuelo que una vez ganó una medalla. Es tan corta, tan efímera nuestra vida en esta tierra que si de nuestros sueños no los convertimos en propósito, nuestro nombre se desvanece a lo largo de la historia. Así que si tal vez tenés alguna idea respecto de lo que alguien te haya dicho o el Señor haya hablado a tu corazón en cuanto a tu llamado, en cuanto a tu propósito, o si hay un deseo profundo dentro de que Él haga algo, o si hay un sueño tal vez de algo que te gustaría alcanzar, creo que sería un buen momento para poder presentarlo delante del Señor. ¿Y quién te dice? Quizá Él torne ese sueño en un propósito, para que cuando llegues ahí lo estés cumpliendo, no sientas que hay algo que falta. Lo que hace que las grandes estrellas de los grandes escenarios buscan la espiritualidad, ¿lo sabías? Los que llenan estadios con su voz, y pasan de una profesión a la otra y son los más grandes. Me encantó la historia de un hombre que es Arnold Schwarzenegger. Hay un documental que está buenísimo. Ese hombre logró llegar a la cima de lo que él se había propuesto. Fue el fisicoculturista más grande de la historia, fue el actor mejor pago de Hollywood y llegó a ser gobernador de un estado en Estados Unidos. Mirá que 3 carreras distintas y en todas el tipo llegó a la cima. Pero ese hombre buscaba la espiritualidad. Eso que los logros no llenan. Los cantantes que tienen a miles y millones de seguidores delante, que corean sus canciones, se cansan de sus canciones. Nosotros, que no hemos escrito demasiadas, nos cansamos de nuestras propias canciones. El ser humano tiende al vacío. Ese vacío solamente puede llenarlo Él. Cuando comenzás a caminar no sobre tu sueño ni sobre tu deseo, sino en eso que Él transformó en un propósito, la completitud dentro no se compara con nada. Ya no lo buscas en el tener, ya no lo buscas en el alcanzar cosas, en conocer lugares, que es hermoso. Y Dios quiera todos tengamos la posibilidad de hacerlo. Pero cuando nosotros sacrificamos nuestros sueños para Él, Él los torna en propósitos. Ponete de pie, por favor. Cerrá tus ojos.